Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku y Mob se conocían? O, 100% héroe. O su traducción al español 100% héroe. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Cisco de Soto. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 43. Una clase en la desesperación. Recuerdos de Mob. Todos los estudiantes de la clase 1 habían regresado a casa. La desesperación se cernía sobre ellos, y cada uno sentía que no había forma de disiparla. Entre ellos, Shoto Todoroki regresaba en silencio a su morada. Nunca imaginó que las cosas podrían terminar tan mal. Intentó vengarse de Mob por la amabilidad que le había mostrado, y lo único que consiguió fue cargarlo con aún más dolor y culpa que nunca. El tren de regreso a casa estaba en silencio, con solo unas pocas personas de pie en el vagón con él. Este silencio solo empeoró la creciente vergüenza y culpa de Shoto, mientras los pensamientos inundaban su mente en medio del vagón vacío. Recuerdos de sus interacciones pasadas lo inundaban. Cuando consoló a Shoto después de que se sintiera inseguro de usar sus llamas, cuando lo defendió en el hospital, cuando su padre habló con Kageyama, cuando se entregó a la Liga de Villanos para proteger a la clase, y cuando protegió a Shoto y a sus otros compañeros del ataque de All for One en el almacén. En todos esos momentos, Kageyama había puesto a Shoto por delante de sí mismo. Ahora, estaba encerrado en la prisión de máxima seguridad del país. El adolescente bajó del tren y se dirigió a su casa, sintiendo las piernas cada vez más pesadas. Ahora que estaba a punto de llegar, se dio cuenta de que su padre lo estaría esperando. ¿Qué se dirían? ¿Cómo abordarían este problema? Tenían que añadir este lío a la pila, como si su relación no fuera ya suficientemente complicada. Cuando Shoto llegó a la puerta de su casa, se detuvo. Respiró hondo, se armó de valor y se preparó para lo que viniera después. Cuando el adolescente abrió la puerta, vio a su padre sentado pacientemente en una silla. Parecía que Endeavor llevaba allí bastante tiempo. Shoto, si te parece bien, creo que deberíamos hablar. El tono de voz de Endeavor no era áspero ni exigente como le había acostumbrado de niño, sino suave y vacilante. El adolescente dudó un momento antes de asentir. Endeavor se levantó de la silla y los acompañó a la sala, donde ambos se sentaron en el sofá. Padre e hijo guardaron silencio durante varios segundos, sin saber cómo empezar la conversación. Habían pasado tantas cosas, tanto de qué hablar, y tantas emociones agitadas se acumulaban en su interior. Tras este breve silencio, Endeavor intentó ser valiente y lo rompió. Shoto, sé que debes sentirte increíblemente herido y en conflicto con esto. Si te sirve de consuelo, puedo escucharte mientras desahogas tus emociones. Si no, me iré ahora mismo y te dejaré solo. El héroe número 2 aguardó pacientemente una respuesta, y otro breve silencio se apoderó de los dos Todoroki. Pero el silencio duró mucho menos que antes, y Shoto habló con voz temblorosa. Nunca imaginé que las cosas podrían haber terminado tan mal, murmuró. Desde que los villanos atacaron el campamento, he tenido que ser un espectador, viendo cómo Kageyama sufría por la clase 1A. Pensé que podría hacer algo por él. Pensé que, junto con el resto de nuestros compañeros, tal vez podríamos ayudarlo cuando estuviera asustado y solo. Pero, en cambio, nuestras acciones solo lo llevaron a un abismo de desesperación aún más profundo. El cuerpo del adolescente comenzó a temblar, y el héroe compartió la tristeza de su hijo. La culpa no es tuya, Shoto. No podías haber predicho esto. Endeavor recordó el momento de la desastrosa batalla. Estuve presente cuando Kageyama luchó contra All for One, e incluso con toda mi habilidad y entrenamiento, no valía nada.
Ahora que su hijo sabía del ataque de Kageyama, era hora de que Endeavor revelara la verdad sobre sus interacciones previas con Kageyama y el papel del joven en la formación de Endeavor. Esto podría llevar a que Shoto lo respetara aún menos, al darse cuenta de que el cambio de opinión de Endeavor no se debía a su introspección, sino a la perspectiva de un simple adolescente, pero sentía que era su hijo quien debía saberlo. El héroe cerró los ojos y se desplomó hacia adelante. Esperaba poder recompensarlo por todo lo que había hecho. La verdad es que Kageyama es la principal razón de mi cambio de opinión. En el festival deportivo, quise hablar con él y decirle que no se contuviera en su lucha contra ti. Pero terminó reprendiéndome por mi egoísmo. No tuvo en cuenta mi rango de héroe número 2 y expuso mis defectos. Luego, cuando decidió rendirse en la final a pesar de tener la ventaja, fue una decisión que no pude comprender. Por eso hablé con él a solas el día que tú y tus amigos estaban en el hospital después del incidente de Osu. Me hizo comprender el precio que estaba pagando para convertirme en el más fuerte y me abrió los ojos a los pecados que había cometido. Endeavor encorvó los hombros aún más, avergonzado. Me imagino que estás sorprendido y decepcionado de que mi deseo de expiación no surgiera de mí mismo. El héroe esperó a que su hijo comenzara su diatriba y le explicara la vergüenza que sentía, sabiendo que un adolescente era la única razón por la que su padre había mejorado. Pero, para su sorpresa, no hubo tal discurso. Miró a su hijo y notó que sus ojos eran solemnes, sumidos en sus pensamientos. Ya sabía que Kageyama fue la razón por la que empezaste a convertirte en mejor persona. Endeavor dejó escapar un pequeño jadeo y se encogió. En el hospital, tenía curiosidad por saber por qué querías hablar con Kageyama a solas, así que los seguí y escuché la conversación. El adolescente suspiró y se echó hacia atrás, con la mirada perdida en el techo. No estoy seguro de poder juzgarte por eso. La verdad es que Kageyama fue tan responsable de mi cambio como de tu cambio. ¿Qué quieres decir, Shoto? Tras mi batalla con Midoriya, me sentí en conflicto por usar mis llamas. Me preguntaba si era lo correcto y qué significaba para mí. Entonces Kageyama vino a visitarme. Solo había sido grosero con él y rechazado cada oferta de amistad, pero él seguía ahí para mí. No me dijo qué hacer ni cómo sentirme. Solo me ofreció empatía y amabilidad. Me hizo comprender que soy el protagonista de mi historia y que puedo tomar mis propias decisiones. Gracias a sus palabras y acciones, he empezado a abrirme a los demás y a no dejarme consumir por la amargura y el odio. Si no hubiera sido por Kageyama, no sé si habría sido mejor persona. Así que, en cierto sentido, le debo quien soy ahora, igual que tú. Shoto apretó los puños, temblando de frustración. Pero no he podido corresponderle por lo que me ha dado. Cada vez que he intentado hacer lo correcto por él y brindarle el apoyo que necesita, siempre me sale el tiro por la culata, y él debe ser quien se sacrifique y soporte el mayor dolor. Soy una desgracia de amigo. El héroe de las llamas percibió el dolor de su hijo aún más que tras su regreso del escondite de la Liga de Villanos. Endeavor extendió la mano. Seguiría adelante esta vez. Era digno de mostrarle afecto a su hijo después de todo lo que Endeavor le había hecho pasar. Pero el héroe comprendió entonces que no se trataba de si Endeavor merecía mostrar afecto a Shoto. Se trataba de que Shoto necesitaba el apoyo emocional de su padre. Así que, armándose de valor, Enji extendió la mano y la posó suavemente sobre la espalda de su hijo. El adolescente se estremeció. Recibir afecto de su padre era inaudito. Endeavor esperaba que su hijo apartara la mano del héroe con fuerza, pero para su sorpresa, Shoto no hizo ningún gesto de rechazo. Simplemente permaneció en silencio, preguntándose cómo reaccionaría ante el gesto de su padre. Nunca había tenido un padre emocionalmente disponible y considerado con sus sentimientos, así que no estaba preparado para reaccionar. Mientras Shoto procesaba esto, Endeavor compartía el dolor de su hijo. Comprendía perfectamente la culpa de no haberle pagado a Kageyama, y ahora que sabía que Kageyama era responsable de ayudarlo a ser una mejor persona, eso solo avivaba su vergüenza por su fracaso. Lo que ocurrió, la responsabilidad recae sobre mis hombros. Estuve presente cuando Kageyama perdió el control. Debería haberlo detenido. Pero fui inútil, incapaz de ayudar a Kageyama cuando más lo necesitaba. No pude evitar que la desesperación lo abrumara. Endeavor se agarró el corazón con la otra mano. Shoto levantó la vista y se quedó sin aliento al ver lágrimas en los ojos de su padre. Aunque lo había oído llorar por teléfono, ver a Endeavor llorar frente a él era algo para lo que jamás podría haberse preparado.
Nunca imaginé que el corazón de una persona pudiera albergar ese tipo de emociones. Tanto dolor, arrepentimiento, pena, culpa, todo sigue revolviéndose en mi interior. Estar inundado por estas emociones me hizo darme cuenta de algo más. El héroe de la llama se giró para mirar a su hijo a los ojos, con lágrimas corriendo por su rostro. Estas son las emociones que debieron haber estado cargando. Tú, Rei, Natsuo, Fuyumi y Toya. Todos debieron haber estado sufriendo así, todos estos años. Todo por mi culpa y mi arrogancia. Estos sentimientos lo invadieron. Una mezcla de la energía de Kageyama y la vergüenza de sus pecados, que desgarró la máscara de indiferencia que había usado durante todos estos años. Endeavor se cubrió el rostro con la mano, luchando por recuperar la compostura habitual. Lo siento por todo, Shoto. Lamento haber sido un padre tan inútil. Lamento haber arruinado nuestra familia. Lamento no haber podido ayudar a Kageyama y evitarte más dolor. Ahora, no solo soy un padre fracasado, sino un héroe fracasado. Endeavor seguía derramando lágrimas de dolor y vergüenza, mientras su mano descansaba suavemente sobre la espalda de su hijo. Ver a su padre expresar estas emociones, llorar frente a él abiertamente, no se parecía en nada al padre que había conocido de niño. Era una faceta humana que Shoto nunca supo con certezas y Endeavor poseía. Pero ahora, presenciaba la agitación interna que su padre había estado experimentando. Pero a pesar del dolor del héroe, Endeavor reorientó su mente. Aunque el dolor lo embargaba, no era tan abrumador como para hacerle olvidar lo que hacía allí, sentado con su hijo. No había venido a revolcarse en su miseria. Había venido a apoyar a su hijo, y lo superaría. El héroe número 2 se secó las lágrimas con la mano libre y le dio a su hijo otra suave palmadita con la mano apoyada en la espalda de Shoto. Haré todo lo posible para ayudar a Kageyama y devolverlo al agua. Te doy mi palabra. Y si hay alguna manera de ayudar a nuestra familia, la encontraré. Shoto miró a su padre a los ojos. Pudo ver una fuerza de voluntad ardiente. No la obsesiva que lo había obligado a entrenar a Shoto sin piedad durante su infancia, sino una fuerza de voluntad que emanaba del corazón. Era similar a la expresión de determinación que había visto en Midoriya y Kageyama. Comprendió que su padre estaba dedicado a ayudar a los amigos y familiares de Shoto. Por eso, Shoto no pudo evitar sonreír levemente. Gracias. Padre e hijo siguieron mirándose, cada uno interpretando las emociones del otro, absorbiendo plenamente el momento. Endeavor le había causado tanto daño a su hijo, pero en ese momento, una parte de Shoto se alegró de saber que su padre estaba a su lado. Atrás quedó el loco obsesionado con la gloria que lo exigía al límite y lo entrenaba sin piedad. En cambio, sentado a su lado estaba un padre con ternura y delicadeza, dispuesto a ayudar a su hijo en todo lo posible. Este era el tipo de hombre al que Shoto deseaba tener a su lado, y quería estar presente en cada paso del camino. Aunque el héroe número 2 y su hijo menor compartieron un momento tierno, no se podía decir lo mismo del resto de la clase 1A. Tras conocer la verdad sobre la masacre de Mob y el desastre que había causado sin querer, cada uno regresó a su casa, abrumado por la vergüenza y la desesperación. No sentían alegría ni alivio al saber que su estatus como estudiantes en la preparatoria UA estaba asegurado, pues el costo de mantenerlo había sido demasiado alto. Sin embargo, se sintieron obligados a regresar a la escuela y mudarse. Después de todo, la pérdida de control de Kageyama se debía a su deseo de mantener a la clase 1A matriculada en la preparatoria UA. Renunciar ahora haría que su sacrificio y pérdida carecieran de sentido. Entre los estudiantes de la clase 1A, Mezo Shoji estaba a punto de tomar el metro hacia la estación más cercana a la preparatoria UA. A diferencia de la mayoría de sus compañeros, Shoji viajaba ligero, ya que prácticamente no tenía pertenencias que llevar a los dormitorios. El solemne adolescente había ido desde su casa a la estación. No había dormido mucho, pues su mente había estado dando vueltas pensando en todo lo ocurrido el día anterior. Era un pensamiento desgarrador, sabiendo que la estrella de su clase estaba prisionera en el Tártaro. Pero mientras caminaba por las calles, su mente se dispersó al notar algo extraño. Varios transeúntes le dirigieron miradas extrañas. Algunas reflejaban miedo. Otras, ira. Nunca había visto a tantos ciudadanos de Musutafu con esas miradas. Al llegar a la estación, notó que varios transeúntes se mantenían a varios metros de distancia. Ahora, parecía que se distanciaban a propósito. Shoji entró en el vagón y se sentó mientras llegaba el metro, dejando los pocos objetos en el asiento contiguo. Al entrar, los demás pasajeros se agarraron a las barras a varios metros de distancia.
Por alguna razón, ninguno se sentó en asientos paralelos a Shoji. ¿Nadie quiere ocupar esos asientos?, preguntó Shoji. Estamos bien, respondió un pasajero, mientras los demás simplemente apartaban la mirada. Mientras el metro reanudaba su marcha, el vagón permanecía en silencio. Los demás pasajeros seguían apartando la mirada de Shoji, lo que solo aumentaba la confusión y la inquietud del mutante. ¿Qué estaba provocando que la población actuara así de repente? Aunque no era ajeno a ser rechazado e ignorado como mutante, este comportamiento era poco común en ciudades más grandes como Musutafu. Al llegar el metro a la siguiente parada, uno de los pasajeros soltó el poste para prepararse para salir. Sin embargo, el metro se detuvo de forma inusualmente repentina, lo que provocó que el pasajero perdiera el equilibrio y cayera. La fuerza de la frenada hizo que el pasajero cayera hacia Shoji, derribando sus pertenencias del asiento. Todo su cuerpo empezó a temblar como una hoja. Por favor, lo siento mucho, dijo. No te disculpes, respondió Shoji. Mientras un par de brazos recogía las pertenencias del suelo, el otro intentaba ayudar al pasajero. Ven, déjame ayudarte. Pero en cuanto el mutante tocó al hombre, este gritó y se levantó de golpe. Por favor, no me hagas daño, dijo. Señor, le prometo que... Pero el pasajero no esperó a escuchar el resto de la frase de Shoji. En cuanto se abrieron las puertas, el hombre salió corriendo a toda velocidad. Mientras tanto, los demás pasajeros susurraban entre sí, pareciendo aún más asustados. Shoji hizo una mueca tras su máscara. Algo andaba mal. Este tipo de miedo abrumador y paranoia contra los mutantes era algo común en el pueblo rural donde creció. Sin embargo, ahora parecía que los ciudadanos de Musutafu comenzaban a experimentar el mismo tipo de miedo y prejuicio. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál podría haber sido la causa? Shoji reflexionó sobre lo que acababa de suceder hasta que finalmente llegó a la estación. Al salir del metro, caminó con aire sombrío hacia la escuela. Mientras caminaba, vio a Tokoyami y a sus padres estacionados a una distancia razonable de la entrada. Nunca había conocido a los padres de Tokoyami, pero como su hijo, ambos tenían cabezas de ave, lo que reflejaba su condición de mutantes. Al parecer, estaban descargando todas las pertenencias de Tokoyami para preparar la mudanza a los dormitorios. Buenos días, Tokoyami, dijo Shoji. Sí, y a ti también, Shoji, respondió Tokoyami. Estos son mis padres. Madre, padre, este es Mezo Shoji. Un placer. Shoji hizo una respetuosa reverencia a los dos padres, y ambos le devolvieron una cálida sonrisa. Parece que estás empacando bastante ligero, dijo el padre de Tokoyami, ¿no tienes más pertenencias que planees traer ahora que te mudarás a los dormitorios de la UA? Shoji negó con la cabeza. Para empezar, no tengo mucho. Llámame minimalista, pero nunca he sido de los que quieren llenar su habitación de trastos. Fascinante, respondió el padre. No olvides tu espada, Fumikage. La madre agarró una espada ornamentada de la parte trasera del coche y la colocó en medio de las cajas que llevaba Tokoyami. El estudiante aviar sintió un ligero rubor en sus mejillas. ¿Por qué tenía que mencionar la espada con tanta indiferencia delante de su compañero? Parece que tienes mucho que cargar. Puedo ayudarte si te parece bien. Migon me sirve para llevar varios objetos. Bueno, gracias, respondió la madre de Tokoyami. Es muy amable de tu parte. Shoji usó su don para generar un par de brazos extra, y cada par de brazos tomó una caja del coche. Ahora cargaba 8 cajas pesadas mientras aún sujetaba sus pertenencias. Creo que eso es todo, dijo Tokoyami. Bueno, mamá y papá, nos despedimos por ahora. La familia de aves se abrazó. Los llamaré cuando termine de desempacar. Mantente a salvo, Fumikage, dijo la madre. Los padres regresaron al coche y saludaron a los adolescentes por última vez. Gracias de nuevo por ayudar a nuestro hijo, dijo el padre de Tokoyami. Espero que disfruten de la residencia de la UA. Los padres mutantes se marcharon, dejando solos a los dos estudiantes de la UA. Bueno, deberíamos empezar a caminar. No queremos llegar tarde a la mudanza, dijo Shoji. En efecto. Mientras los dos adolescentes se dirigían a los dormitorios, guardaron silencio. Era difícil conversar después de todo lo ocurrido la noche anterior. Sin embargo, Shoji decidió hacer un esfuerzo, pues sentía que era necesario hablarlo. ¿Dormiste mucho anoche?, preguntó Shoji. El sueño me eludió. ¿Y a ti? Tampoco pude dormir mucho.
Me costaba despejar la mente con tantos pensamientos dispersos sobre todo lo que pasó ayer. En efecto. El adolescente Aviar bajó la cabeza con solemnidad. Como dije ayer, conocí mejor a Kageyama durante nuestras prácticas en la agencia de Aux y vi una faceta suya que nunca mostró a nuestra clase. Era evidente que tenía un trauma profundo. Pero pensar que el trauma era tan profundo como para hacerle perder el control de esta manera, nunca lo habría imaginado. Ahora lo tienen retenido en una prisión de máxima seguridad por tiempo indefinido, dijo Shoji. ¿Quién sabe cuánto tiempo estará allí? Solo podemos esperar que Endeavor cumpla su palabra y saque a Kageyama de allí lo antes posible. Mientras los adolescentes caminaban, Shoji volvió a ver a los ciudadanos al otro lado de la calle, mirándolos con miedo o enojo. Tokoyami, ¿has notado algo extraño en el comportamiento de la gente? El adolescente Aviar frunció el ceño, confundido. Al ver que Tokoyami no entendía, Shoji decidió ser más personal. Al igual que yo, seguro que has sufrido discriminación por tu apariencia, ¿verdad? Tokoyami volvió a bajar la mirada. A eso se refería Shoji. En efecto. De niño, hubo momentos en que mis compañeros o ciudadanos me menospreciaban por mi apariencia. Tengo la suerte de haber crecido donde esta discriminación era mínima. Me alegra saberlo. Lo menciono porque durante toda la mañana he sentido que los ciudadanos me han empezado a tener miedo. Cuando iba en el metro, un hombre que chocó conmigo accidentalmente huyó despavorido, pensando erróneamente que le había hecho daño. Es como si la paranoia y el miedo hubieran empezado a crecer entre los ciudadanos de Musutafu. ¿En serio? Como Tokoyami se había pasado el tiempo preparando el equipaje, aún no había interactuado con ningún ciudadano, así que no había notado este comportamiento. Es bastante desalentador, sobre todo porque Musutafu siempre ha sido tolerante con quienes tienen dones mutantes. ¿Qué pudo haber causado este aumento de prejuicios? No estoy seguro, aunque los estudiantes no eran conscientes de ello, existía una causa fundamental para este repentino aumento de la discriminación. Con los repetidos ataques de la Liga de Villanos y sus Nomu, muchos ciudadanos habían empezado a clasificar a los Nomu como poseedores de dones mutantes. El reciente ataque en el bosque de Yavin solo había avivado las llamas. Para los ignorantes, otro mutante de la Liga de Villanos había atacado la preparatoria UA, y esta vez, Olmigt había quedado atrapado en el fuego cruzado. La vulnerabilidad del indestructible símbolo de la paz había quedado expuesta. Para ellos, era solo cuestión de tiempo antes de que más mutantes desataran su ira contra el resto de la sociedad, y así, las brasas de la paranoia y el miedo se fueron arraigando poco a poco en los ciudadanos de Japón. Tokoyami y Shoji llegaron a la entrada de la preparatoria UA. Desde allí, solo eran 5 minutos a pie hasta Alliance Airs. Al llegar a los dormitorios, vieron a varios estudiantes entrar y salir del edificio. Parecía que varios de sus compañeros ya habían llegado. Kirishima estaba entre los estudiantes que entraban al dormitorio. Pero al acercarse al adolescente pelirrojo, notaron que un aire hosco y desconsolado había reemplazado su habitual actitud enérgica y segura. Buenos días, Kirishima, dijo Tokoyami. Buenos días, chicos, respondió Kirishima. ¿Han llegado el resto de nuestros compañeros? Preguntó Shoji. Creo que tenemos algunos más esperando, pero ya casi todos están aquí. La mayoría solo estamos trayendo nuestras cosas. Los 3 adolescentes entraron juntos al dormitorio. Ahora que por fin estaban dentro, Tokoyami y Shoji observaron el entorno de su nuevo hogar. Debajo de ellos había un par de sofás con una larga alfombra verde. Varias mesas estaban dispuestas juntas en un extremo de la habitación. Varias ventanas alargadas y amplias estaban alineadas, ofreciendo a los estudiantes una vista fantástica del resto del campus. Había una estantería llena de varios volúmenes de diferentes géneros, así como 2 pantallas de televisión gigantes. La preparatoria UA se había esforzado por convertir este lugar en un buen hogar para la clase 1A. Varios estudiantes de la clase 1A caminaban por la zona central. Al parecer, habían colocado algunas pertenencias en pilas separadas y esperaban la confirmación de dónde estarían sus habitaciones. Algunos estudiantes llevaban cajas y organizaban sus pertenencias, mientras que otros permanecían sentados en silencio en los sofás. Supervisando a todos los estudiantes, el señor Aizawa permanecía apoyado en la pared como un cuidador de niños, vigilando a sus hijos. Les había indicado que esperaran en la zona central hasta que llegaran todos los de la clase 1A, así que ahora esperaba pacientemente a que toda la clase explicara cómo se estructuraba X Alliance.
Mientras Tokoyami y Shoji observaban a sus compañeros, pudieron ver que todos tenían la misma expresión de cansancio y tristeza que Kirishima. Sentado en el asiento más alejado del sofá, Izuku Midoriya tenía la expresión vacía, con la mirada perdida en el vacío, pues todo su espíritu de lucha habitual se había desvanecido. Era evidente que todos seguían profundamente conmocionados y dolidos por el destino de Kageyama. Incluso el rostro severo del señor Aizawa, de siempre, estaba teñido de tristeza, la misma expresión que había mostrado el día anterior. Aunque este día se suponía que sería un nuevo comienzo, no fue un comienzo que pudieran disfrutar de verdad. Después de unos minutos, llegaron los últimos estudiantes. Yaoyorozu, Tsu y Agakure. Al igual que el resto de la clase, todos tenían una expresión de tristeza. Incluso la estudiante invisible, aunque no se le veía el rostro, su ropa permitía ver su postura encorvada y derrotada. Con estos 3 estudiantes organizando sus pertenencias, Aizawa hizo un recuento para asegurarse de que todos los de la clase 1A hubieran llegado. Bien, cuento 19 estudiantes. Ahora que todos los de la clase 1A están aquí, les explicaré el diseño de Eusaliance. Todos los estudiantes se levantaron de sus asientos y se reunieron alrededor de su tutor. Al ver que había captado su atención, Aizawa comenzó su recorrido por los dormitorios. Cada dormitorio estudiantil tiene una clase. Las chicas están a la derecha y los chicos a la izquierda. Toda la primera planta es un área común. Ahí se encuentran la cocina, los baños y la lavandería. Las habitaciones empiezan en la siguiente planta. 4 chicos y 2 chicas en cada planta. Cada uno tiene su propia habitación. El señor Aizawa subió a la siguiente planta para que los estudiantes vieran de primera mano, y la clase lo siguió. Tras subir un tramo de escaleras, el profesor los condujo a un grupo de 4 habitaciones. Abrió las puertas para 3 de ellos, permitiendo que entraran y vieran cómo eran. Cada uno tiene su habitación. Ojalá sea lo suficientemente cómoda para la clase. Tienen aire acondicionado, baño, refrigeradores y armarios. Incluso hay un balcón donde pueden sentarse y disfrutar de una buena vista de la escuela. Una vez que todos los estudiantes vieron la distribución de las habitaciones, salieron y esperaron a que el señor Aizawa terminara el recorrido. Cuando volvamos a la sala principal, pondré una lista de las asignaciones del dormitorio sobre la mesa. Pasarán el resto del día desempacando e instalándose. Mañana les contaré más sobre sus próximas clases. ¿Entendido? Sí, señor Aizawa. Ahora que el recorrido había terminado, el grupo regresó a la sala de estar principal, donde el profesor del aula colocó la hoja con la distribución de las tareas del dormitorio sobre la mesa. Muchos estudiantes estaban desesperados por saber si el estudiante desaparecido figuraba en la distribución del dormitorio. Para su leve alivio, encontraron el nombre de Kageyama en el 5.º piso, justo enfrente de la habitación de Yaoyorozu. Esto les dio a los estudiantes una ligera sensación de esperanza y la confirmación de que Kageyama regresaría a la preparatoria UA y se uniría a ellos como parte de su clase. Pero este pequeño rayo de esperanza no pudo disipar la abrumadora tristeza que se cernía sobre la clase 1A. El resto del día transcurrió en silencio y desorganización. La clase no encontraba palabras para comunicarse mientras se trasladaban a sus dormitorios asignados. ¿Cómo podrían encontrar la fuerza de voluntad para mantenerse firmes como clase y afrontar esta nueva transición con una actitud positiva? Solo habían llegado hasta aquí gracias a la masacre de Kageyama. Habían mantenido su libertad como estudiantes de la UA, pero a costa de la libertad de Kageyama. Su futuro ahora estaba manchado por la sangre y las lágrimas de Kageyama y de los inocentes que habían sido víctimas de su masacre. En el 2.º piso, Minoru Mineta desempacaba silenciosamente sus pertenencias de las cajas. Como adolescente con hormonas muy alteradas, Mineta tenía en su poder varias revistas y pósteres de mujeres maduras, y había empacado bastantes cuando se preparó para mudarse a la residencia. Abrió una de las cajas de cartón y cogió uno de los pósteres que había empaquetado. Ver a una mujer madura normalmente le aceleraba el corazón de alegría, pero al mirarla ahora, no pudo evitar sentir repulsión. Mineta frunció el ceño y volvió a guardar el póster en la caja. Se quedó tendido en el suelo, con la mirada perdida en el techo. ¿Cómo demonios podía pensar en cosas pervertidas en un momento como este? Al igual que el resto de la clase, Mineta estaba conmocionado y preocupado por la noticia del ataque de Kageyama. Durante la visita a los dormitorios, hechos que normalmente le habrían alegrado, como los baños en el espacio común, no le significaban nada.
¿Cómo podrían tenerlo en un momento como este? Mineta echó un vistazo a las cajas de cartón llenas de material pornográfico que había traído. ¿Qué le diría Kageyama si viera que Mineta tenía esas cosas? Después de todo, Kageyama le había enseñado a respetar a las mujeres. Mineta recordó su época como estudiante de la UA y el progreso que había intentado lograr en ese sentido. Era un día normal en la preparatoria UA. Los pasillos estaban animados y los estudiantes estaban listos para comenzar sus clases. Minoru Mineta caminaba por ellos. El estudiante recién reformado había sido iluminado por las palabras de Mott sobre el respeto a las mujeres. Ahora que había comenzado a intentar mejorar uniéndose al club de mejora corporal, era hora de centrarse en su actitud hacia las mujeres. No tenía ni idea de por dónde empezar, pero aún así tenía que esforzarse. Mientras caminaba por los pasillos, vio a 3 chicas charlando tranquilamente. Todas eran estudiantes atractivas y bien formadas que sin duda llamarían la atención. El adolescente bajito se detuvo un momento junto a ellas y estuvo a punto de comentar sobre sus impresionantes bustos, pero en el último segundo, se detuvo. ¿Acaso comentar sobre sus pechos era una perversión? No intentaría insultarlas. Era un cumplido genuino. Así que seguro que no les haría daño. Las 3 chicas notaron que Mineta se detuvo cerca de ellas y lo miraron con inquietud. ¿Hay algo en lo que podamos ayudarte?, preguntó una. Oh, nada. Mineta abandonó su misión y corrió por el pasillo. Las chicas se miraron confundidas. ¿Qué era todo eso? Pero mientras Mineta corría por el pasillo, el adolescente captó la mirada de Kageyama. Oye, Mineta. ¿Por qué corres? La clase empieza en 15 minutos. Oh, hola, Kageyama. Al ver que Kageyama era quien lo guiaba en su camino hacia la mejora, decidió compartir con él los problemas que experimentaba al intentar ser mejor. Solo estaba corriendo porque cometí un error tonto. ¿Qué significa eso? Las 2 adolescentes caminaron juntas por el pasillo mientras Mineta miraba por las ventanas. Vi a unas chicas con cuerpos de infarto y estaba a punto de felicitarlas, pero me detuve porque no estaba segura de si sería una falta de respeto. De verdad quiero intentar hacer lo que dijiste y respetar a las mujeres. Pero todavía no sé cómo. ¿Es de mala educación decirle a una chica que tiene un busto impresionante? ¿No es eso lo que todas las chicas quieren oír? Oh, aunque Kageyama había sido quien animó a Mineta a tratar mejor a las chicas, todos los pasos que conllevaba aún eran bastante confusos. La verdad es que yo tampoco sé cómo hablarles bien a las chicas. Pero diría que mencionar el pecho de una chica no parecería un cumplido. Quizás deberías centrarte en detalles más pequeños como su pelo. Quizás deberías investigar sobre esto. Sí, es una buena idea, respondió Mineta. Aún así, me alegra ver que te importan estas cosas. El adolescente bajito miró a su amigo y vio una sonrisa en el rostro de Kageyama. Que preguntes sobre esto significa que te esfuerzas por mejorar. Si sigues así, seguro que las chicas se enamorarán de ti algún día. Los ojos de Mineta brillaron y una sonrisa se dibujó en su rostro. Escuchar estos elogios del estudiante más fuerte de la clase, quien lo había guiado por este camino, le hizo creer que todo el esfuerzo valía la pena. Aunque tuviera algunos tropiezos, quizás podría ser más que el imbécil pervertido que todas las chicas de la clase creían que era. Mineta se dejó caer de nuevo al suelo. Esas eran las palabras de aliento que Kageyama le había dado hacía tantos meses, cuando comenzó su camino de superación personal. Creía en Mineta como una mejor persona que respetaba a las mujeres. Tener tanto material pornográfico sin duda le daría asco. El adolescente de pelo redondo suspiró. Después de todo lo sucedido, Mineta deseaba poder vengarse de Kageyama y darle un respiro por todo lo que había pasado. ¿Qué le esperaba a Kageyama? ¿Podría realmente reunirse con la clase? En el cuarto piso, otro estudiante de la clase 1A se tomaba su tiempo desempacando sus pertenencias. El caballeroso estudiante, Kirishima, colgaba carteles de escenarios masculinos, como rápidos embravecidos y mantras positivos para el autofortalecimiento. Al contemplarlos, se sintió indigno de colgar tales mensajes en su pared. Estos carteles pertenecían a un hombre de verdad, y Kirishima había demostrado durante toda la semana que no era un hombre. Cada decisión que había tomado había lastimado a sus amigos. Primero, se mantuvo al margen cuando los villanos atacaron el campamento, y Kageyama se entregó por su seguridad.
Luego, arriesgó la vida de sus compañeros al intentar salvar a Kageyama, pero solo terminó sirviendo de cebo para que el villano principal lo usara para debilitarlo. Y para colmo, su violación de las reglas escolares había provocado que Kageyama se desatara, terminando en prisión y provocando la muerte de docenas de personas. ¿Qué clase de hombre era ese? Kirishima contempló el resto de sus pertenencias. El objeto más grande de la habitación era el saco de boxeo que usaba para entrenamiento personal y para desahogar su frustración. Y lo más importante, era algo que usaba para fortalecer su cuerpo. Kirishima suspiró. Kageyama estaba más dedicado a ese objetivo que nadie. Aunque Kirishima había sugerido reformar el club de mejora corporal, solo lo sugirió porque había visto la pasión que Kageyama y los anteriores miembros del club demostraban por fortalecer sus cuerpos y ayudarse mutuamente. Gracias a él, Kirishima tenía muchísimos recuerdos de su clase, mientras trabajaban juntos para fortalecerse. Vamos, chicos. Sigan adelante. En el gimnasio de la preparatoria UA, los miembros del club de mejora corporal trabajaban con la misma intensidad de siempre. Aunque eran vacaciones de verano, el director había permitido que los alumnos del curso de héroes usaran el gimnasio para sus prácticas. Además, el gimnasio estaba mucho menos concurrido, lo que les permitió aprovechar al máximo todo el equipo de la escuela. Para esta sesión de entrenamiento, Mob decidió centrarse en la parte superior del cuerpo, así que los miembros del club se turnaron para hacer press de banca mientras Mob los supervisaba. Momo Yaoyorozu estaba haciendo su turno en el press de banca en una de las series cuando Uraraka la vio. La cara de Yaoyorozu estaba roja como la sangre fluyendo hacia ella. Estaba levantando más de 500 kilogramos, mucho más que cualquier cosa que hubiera levantado jamás. Su uniforme estaba empapado de sudor, y podía sentir las gotas de sudor frío corriéndole por la cara. Sin embargo, se negó a rendirse, y Uraraka estaba allí para brindarle el apoyo extra que necesitaba para terminar el ejercicio. Vamos, Yaoyorozu, ya tienes 7 repeticiones. Solo faltan 3. Momo dejó caer la barra apenas unos centímetros por encima de su pecho y, tras respirar hondo, exhaló y la volvió a subir. La presión empezaba a pesarle. No estaba segura de cuánto más podría aguantar. Pero estaba tan cerca. Repitió la acción, pero levantar la barra le llevó aún más tiempo. Sentía que los brazos estaban a punto de rendirse. Aún así, con solo una repetición más, el agotamiento podía esperar. Con un último empujón, la adolescente bajó la barra. Con todas sus fuerzas, intentó levantarla. Pero sus músculos no le daban la talla. El cansancio la hizo forcejear, levantando la barra más de 2 centímetros. Podía lograrlo. Pero, mirándola desde arriba, Uraraka se dio cuenta de que su amiga estaba al límite. Así que, para evitar que se lesionara, la ayudó con cuidado a levantar la barra y la colocó de nuevo en el soporte. Lo lograste, Yaoyorozu. 10 repeticiones. Los brazos de Yaoyorozu cayeron flácidos a sus costados, y ella luchó por recuperar el aliento. Tras verla esforzarse, Kageyama se acercó a Yaoyorozu y se arrodilló suavemente a su lado para poder mirarla a la altura de los ojos. Buen trabajo, Yaoyorozu, dijo Kageyama. Hacer press de banca con tanta fuerza es increíble. En serio, añadió Uraraka, es una estrella del club de mejora corporal. Mientras relajaba el cuerpo y controlaba la respiración, Yaoyorozu esbozó una sonrisa y les dedicó a Kageyama y Uraraka miradas de sincera gratitud. Agradezco mucho tus palabras. Gracias por ayudarme con la última repetición, Uraraka. Probablemente no habría podido terminar la serie sin ti. Bueno, eso es lo que hacemos en el club de mejora corporal, respondió Uraraka. Yaoyorozu giró la cabeza para ver cómo les iba a sus compañeros. En la banca de al lado, Tetsu observaba a Kirishima, pero a diferencia de ella, él podía levantar mucho más peso. Con la friolera de 1000 kilogramos, la determinación de Kirishima le permitió al varonil estudiante seguir adelante y controlar el peso que cargaba. Aunque Tetsu lo observaba, el joven de temple firme se dio cuenta de que Kirishima podía con esto incluso sin su ayuda. Y esos son, 20. Con un último empujón, Kirishima levantó la barra por encima del cuello y, con un poco de coordinación de Tetsu, la guió de vuelta al soporte. Caramba, nunca pensé que pudiera levantar tanto. En serio, hombre. Con ese tipo de cuerpo, ningún villano te vencerá jamás en una competición de fuerza, respondió Tetsu. Gracias, amigo. Kageyama miró las estaciones restantes y vio que el resto de los miembros del club ya habían terminado sus sets y simplemente estaban recuperando el aliento.
Bueno, creo que todos ya terminaron sus series. Como ya son las 8, creo que podemos dar por terminado el día, anunció el Esper. Mañana trabajaremos la parte inferior del cuerpo. Suena bien, respondió Mineta. Pero antes de que los miembros del club pudieran salir, Kirishima se paró donde todos pudieran verlo. Un cántico para el camino. Mejora tu cuerpo. Todos los miembros del club sintieron sonrisas bobas en sus rostros y levantaron los puños. Sigan luchando. Con el entrenamiento terminando con tan buen pie, todos los miembros del club salieron del gimnasio, con sus sonrisas aún impresas en sus rostros. Kageyama y Kirishima se quedaron para recoger algunas cosas y ordenar las estaciones antes de irse. Vaya, este ejercicio fue intenso, comentó Kirishima. Nunca pensé que pudiera hacer tanto press de banca, sobre todo sin midón. Sí. Es increíble lo fuertes que se han vuelto nuestros compañeros. Ni siquiera los últimos miembros del club de mejora corporal hicieron tanto press de banca. ¿En serio? Al oír a Kageyama mencionar a los antiguos miembros del club de mejora corporal, surgió una pregunta que llevaba tiempo queriendo hacer. ¿Sabes? No hablas mucho de los miembros originales del club. ¿Cómo son? Bueno, recordar a los antiguos miembros del club de mejora corporal me trajo nostalgia y tristeza. Todos fueron geniales. Como dije, siempre me ayudaron y me apoyaron, incluso cuando no tenía músculos de verdad. ¿Podrías darme su información de contacto? Quizás podrías invitarlos a visitarnos y mostrarles el nuevo club de mejora corporal de la preparatoria UA. Estoy seguro de que les honraría verte fundar el club en una de las mejores escuelas de héroes. El entusiasmo de Kirishima se desvaneció brevemente al ver la mirada de Kageyama clavada en el suelo, casi como si mencionarlos le doliera. Perdí su información de contacto. Todos se mudaron, así que no puedo contactarlos. Qué lástima. Habría sido un placer conocerlos. Pero, si alguna vez tengo la oportunidad de reunirme con ellos, me aseguraré de contarles todo sobre ti. Kirishima abrió los ojos de par en par, ligeramente sorprendido. Aunque el dolor de estar separado del club y de sus seres queridos le dolía, Kageyama seguía decidido a conocerlos algún día. Sé que les habría encantado tener un miembro como tú en el club. Es decir, fuiste tú quien sugirió que reformáramos el club, así que, en cierto modo, eres quien ha mantenido intacta su memoria. Las palabras de aprobación de su amigo dejaron al adolescente anonadado. Ser considerado un hombre así por Kageyama era uno de los mayores honores que Kirishima podía recibir. El varonil estudiante se acercó con delicadeza a su amigo, luchando por contener las lágrimas. Gracias, hombre. Eso significa mucho, viniendo de ti. Kirishima extendió la mano para un apretón de manos varonil. El Esper sonrió y correspondió al apretón de manos de su amigo. Su camaradería, forjada gracias a su pasión por el club de mejora corporal, era más fuerte que nunca, y seguiría creciendo a medida que el club progresara y llevara sus cuerpos al límite. Kirishima se aferró con fuerza al borde de su escritorio. Todo iba tan bien por aquel entonces. El club de mejora corporal había unido a su clase y les había permitido fortalecerse más que nunca. Creía de verdad que las cosas mejorarían y que Kageyama podría demostrarle al mundo lo buen hombre que era. Pero ahora, Kageyama estaba en prisión, tratado como un delincuente de baja calaña. Así no merecía ser tratado un hombre como Kageyama. Aún así, Kirishima no podía hacer absolutamente nada para ayudar. Todo lo que había intentado solo había empeorado las cosas. La abrumadora desesperación de Kirishima provocó que el adolescente arremetiera. Con su don, que se endurecía cada vez más, golpeó su saco de boxeo con el puño, partiéndolo en dos. Kirishima era una desgracia. Después de toda la desesperación que Kirishima había causado sin querer, ya no tenía derecho a llamarse hombre. ¿No era más que un cobarde incompetente? En el cuarto piso, otra apasionada miembro del club de mejora corporal desempacaba sus pertenencias. El carácter alegre y jovial de Ochako Uraraka se había desvanecido, reemplazado por una mirada apagada y abatida y un alma en terrible conflicto. Aunque normalmente se sentía eufórica viviendo en una habitación del tamaño de su casa y en un dormitorio con instalaciones que jamás había soñado, no había forma de que pudiera sentirse satisfecha después de los acontecimientos de esta semana. Uraraka nunca imaginó que las cosas resultarían así. Cuando los miembros de su clase abogaron por rescatar a Kageyama, ella fue una de las estudiantes que rechazó la idea. Aunque quería ayudarlo, creía que interferir e intentar salvarlo ella misma solo empeoraría las cosas.
Intentó disuadir a los demás y recordarles lo que Kageyama querría, pero no la escucharon. Incluso entonces, creyó que Kageyama sería rescatado antes de que sus compañeros pudieran llegar a él, que de alguna manera todo se resolvería. Pero no fue así. Como no hizo lo suficiente para evitar que sus compañeros rompieran las reglas, pusieron sus vidas en peligro, lo que resultó en la expulsión de casi toda la clase. Habría sido un golpe devastador para sus carreras como héroes. Pero luego, las cosas empeoraron aún más cuando supieron que su inscripción en la preparatoria UA era segura, a costa de que Kageyama perdiera el control de su poder y fuera arrojado al Tártaro. Ahora, la amiga que había ayudado a su clase y había estado ahí para hacerlos mejores personas estaba siendo tratada como una criminal. Se sentía tan culpable. Tal vez si hubiera sido más asertiva y hubiera intentado evitar que sus compañeros se fueran por su cuenta, nada de esto habría sucedido, y Kageyama se estaría mudando con el resto de la clase. Uraraka se apoyó en la pared y se deslizó hasta sentarse en el frío suelo de madera. Pensaba a toda velocidad en su compañera de clase encarcelada. Aunque Uraraka siempre se había sentido más inspirada y fascinada por el empuje y la determinación de Deku por convertirse en un héroe, Kageyama seguía impactándola profundamente a su manera. Siendo honesta consigo misma, Uraraka siempre había sentido algo de envidia de Kageyama. Su telequinesis y su capacidad para flotar sobre sí mismo y sobre tantos objetos superaban con creces sus capacidades. Pero tras conocerlo mejor, esos celos se desvanecieron rápidamente. Era una persona amable y de voz suave, centrada en la cooperación y en unir a la clase. No le importaba ganar ni ser el número uno como a Deku, pero su empuje inspiraba a otros a seguirlo. Fue una de las razones por las que se unió al club de mejora corporal, y gracias a ello se había fortalecido junto a Kageyama y el resto de sus compañeros. Pero incluso fuera del club de mejora corporal, Kageyama le había demostrado su amabilidad. Era tarde en la preparatoria UA. Los miembros del club de mejora corporal ya habían terminado su entrenamiento. Kageyama se quedó hasta tarde para tomar más clases de anatomía humana con Recovery Girl. Aunque había logrado un progreso tremendo en la curación de la columna vertebral de Ingenium, aún le quedaba mucho por aprender antes de regenerar órganos. Tras terminar su clase con Recovery Girl, Shigeo regresó al apartamento de All Might. Al salir de la preparatoria UA, se dio cuenta de que había olvidado algo en su casillero después del entrenamiento del club de mejora corporal. Así que regresó a los casilleros del gimnasio y atajó por el campo de entrenamiento. Pero mientras caminaba, Shigeo vio a una de sus compañeras sola. Para su sorpresa, era Uraraka. Todavía llevaba puesto el uniforme de gimnasia del entrenamiento del club de mejora corporal. ¿Qué hacía todavía en la escuela? Lo más desconcertante era que Uraraka flotaba en el aire. Por lo que había visto de su poder, solo podía usar su don para hacer flotar otros objetos, no a sí misma. Entonces, ¿cuándo adquirió la capacidad de levitar? Sin embargo, Kageyama se dio cuenta de que era un proyecto en desarrollo. Estaba a menos de 1 metro del suelo, pero incluso eso parecía requerir toda su fuerza. En cuestión de segundos, perdió la concentración y cayó al suelo, vomitando una extraña sustancia de color arcoíris, como siempre que se esforzaba demasiado. ¿Uraraka? La chica de pelo corto levantó la vista y vio al presidente del club acercarse a ella con expresión preocupada. Oh, hola, Kageyama. Uraraka se levantó y, torpemente, se puso la mano detrás de la cabeza. No pensé que te vería aquí tan tarde. ¿Qué haces aquí afuera tan solo? Solo estoy entrenando mi don. ¿Cuánto tiempo llevas entrenando aquí? No mucho. Justo desde que terminaron las prácticas, así que unos días. ¿Cómo es eso? Uraraka dejó escapar un suspiro y miró al cielo. Cuando vi esas fotos de ti y Aux en el aire, me quedé bastante sorprendida. Tu don te permite flotar a ti mismo y a muchos objetos. No tienes que preocuparte por un límite de peso para los objetos que controlas ni por provocarte náuseas, y te permite ver el mundo desde una perspectiva increíble. Solo, quería ver si podía ver el mundo desde ese tipo de perspectiva. Así que, estos últimos días, he venido aquí y he intentado trabajar en mi don para hacer realidad esa fantasía. El Esper estaba bastante sorprendido. Nunca había visto a Uraraka tan fascinada por probar su poder o mirar el mundo con esa perspectiva. Pero esa visión no era tan fantástica como ella creía. Si quieres, puedo ayudarte con eso. Ochako arqueó las cejas, confundida. ¿Qué quería decir con eso? Como es tarde, podría usar mi poder y llevarnos a lo alto para que veamos el cielo. No creo que ningún profesor esté aquí para regañarnos.
Bueno, Uraraka estaba un poco insegura. Parecía arriesgado usar sus dones tan abiertamente por placer. Pero su curiosidad y su lado aventurero no pudieron resistir la oferta. ¿Sabes qué? Vamos a por ello. El Esper sonrió. Su aura azul se activó y se le erizó el pelo. Uraraka pronto fue envuelta por la misma aura, provocando que sus labios temblaran levemente de nerviosismo. De verdad estaban a punto de hacerlo. Espera. En un instante, los dos amigos se elevaron por los aires. Ochako sintió la adrenalina correr por todo su cuerpo. Nunca había llegado tan alto ni tan rápido en toda su vida. Era así como se sentía Kageyama cada vez que usaba su don. Como no quería hacer nada demasiado loco, Kageyama decidió detenerse justo por encima de la línea de nubes. Ahora que ambos estaban firmes y estables, podía apreciar de verdad su entorno. Y era mucho más allá de lo que hubiera podido imaginar. La luz del sol, de un naranja brillante, se extendía por el cielo en un espectáculo hermoso. La cálida luz se reflejaba en las nubes, mezclándose para crear un colorido océano de niebla a su alrededor. Esto es increíble, dijo Uraraka. De verdad que sí, respondió Kageyama. Nunca había pensado en la experiencia de volar aquí arriba. Pero cuando hice prácticas con Aux, me ayudó a abrir los ojos y a ver lo maravilloso que es ver el mundo desde aquí arriba. Ochako miró directamente hacia abajo, maravillada de lo pequeño que parecía todo desde esa altura. Las imponentes instalaciones de la preparatoria UA parecían poco más que un pequeño cuadrado en un laberinto de inmensos edificios y bosques. Ver el mundo desde ese ángulo la inspiró a tomar una decisión aún más firme. Algún día, Kageyama, disfrutaré de esta vista junto a ti con mi don. Shigeo percibió la profunda pasión en la voz de su amigo. Esa era precisamente la pasión que Midoriya siempre había llevado dentro, y parecía que Uraraka también la estaba contagiando. El Esper le dedicó a Ochako otra de sus pequeñas sonrisas. Estoy deseando que llegue. Uraraka suspiró. Había pasado bastante tiempo desde que hizo esa promesa, y había dedicado mucho tiempo a perfeccionar su don. La adolescente juntó las manos y comenzó a flotar a varios metros de altura. Su espalda ahora estaba apoyada contra el techo, y podía ver todas sus pertenencias a vista de pájaro. Mientras que antes, flotar tan alto habría terminado con la habitación llena de vómito, el entrenamiento de Uraraka le permitió mantener el equilibrio y flotar a esa altura sin problemas. Pero flotar ella misma ahora mismo se sentía como un esfuerzo inútil. ¿De qué serviría todo este entrenamiento si Kageyama no estuviera en el cielo junto a ella? Uraraka flotó lentamente de vuelta al suelo y adoptó su postura de derrota anterior. Ahora que estaba preso en el Tártaro y era tratado como un criminal, quizá nunca pudiera irse. Aunque Endeavor había insistido en que haría todo lo posible para sacar a Kageyama de prisión, el miedo a que nunca lo liberaran aún la agobiaba. ¿Cómo pudieron haber salido tan mal las cosas? No era justo para Kageyama. No era justo que la clase tuviera que sufrir así. En el tercer piso, otra estudiante se tomó su tiempo desempacando sus pertenencias y decorando su habitación. Kyoka Hirou, al igual que el resto de su clase, estaba en estado de shock y tristeza por el ataque de Kageyama y su posterior encarcelamiento. Todo se había desmoronado rápidamente desde el campamento. En un momento, estaba haciendo la prueba de valentía, y al siguiente, un gas venenoso la dejó inconsciente. Al despertar, se puso al día con todo lo sucedido. Vio el vídeo de Kageyama luchando contra All for One y no podía creer que la persona en su pantalla fuera el mismo compañero que había llegado a conocer. Imaginar al tímido y reservado adolescente que había llegado a conocer mostrando una valentía y una resiliencia tan increíbles fue una inspiración y un espectáculo digno de contemplar. Estaba ansiosa por que regresara a la preparatoria UA para felicitarlo, pero entonces, la noticia llegó. Casi toda la clase había sido expulsada. Fue un shock enorme darse cuenta de que solo ella, Agakure y Kageyama permanecerían en la preparatoria UA, ya que un grupo de sus compañeros había intentado salvar a Kageyama ellos mismos, mientras que los demás no hicieron nada para detenerlos. Sintió una gran tristeza, preguntándose cómo interactuaría con Kageyama ahora que solo quedaban 3 miembros de la clase 1A. Entonces, de repente, el señor Aizawa revirtió su decisión. Fue una sorpresa y un alivio a la vez, pero el alivio desapareció cuando la clase supo la terrible verdad. Kageyama perdió el control, obligando a su tutor a revertir la expulsión para calmarlo. Hirou no sabía cómo ordenar todos esos sentimientos.
Habían ocurrido tantos acontecimientos trascendentales mientras estaba inconsciente. Estaba presenciando las decisiones de sus compañeros y cómo esas decisiones habían llevado a este desastre. Se sentía como si hubiera sido una espectadora presenciando una tragedia. Mientras reflexionaba sobre estas emociones, desempacó todas las cajas y ordenó su habitación, sacando todos sus instrumentos. Tenía un teclado, una guitarra eléctrica, una guitarra acústica y una batería, cada uno de los cuales tocaba con increíble destreza. Sacó de su mochila un cuaderno lleno de notas musicales. Al dejar el cuaderno sobre su escritorio, hojeó una de las páginas con la lista de letras de una nueva canción. Hiro sonrió. Casi había tirado esa página, pero Kageyama había estado ahí para ayudarla a ver las cosas de otra manera. En casa de Yaoyorozu, todos los estudiantes habían estado trabajando con ahínco. Faltaban solo 3 días para los exámenes finales, y los alumnos de uno aún tenían que cubrir varios temas. Aunque Yaoyorozu era un excelente profesor, el contenido seguía siendo difícil de entender para los estudiantes. Por ello, el grupo estaba en un recreo. Yaoyorozu los había guiado a la mayoría a la cocina para darles más opciones en lugar de los horribles bizcochos que había preparado la madre de Momo. Sin embargo, Kageyama y Hiro decidieron quedarse, pues ninguno tenía mucha hambre. El cuerpo de Hiro estaba despatarrado en uno de los sofás cercanos, y ella se sintió aliviada de que por fin hubieran tenido un respiro. Caramba, ¿quién iba a decir que el japonés clásico podía ser tan avanzado? Dijo. Y yo que creía que lo dominaba bastante bien. Hiro esperó la respuesta de Kageyama, pero notó que seguía absorto en sus estudios. Hola, Kageyama. Escuchar su nombre logró distraer al Esper y dirigir su atención hacia Hiro. Estamos en un descanso. No tienes que esforzarte tanto. Lo sé, pero quiero terminar este último grupo de problemas. Yaoyorozu se ha esforzado mucho enseñándonos, y creo que no pararía hasta terminar cada pregunta. La joven heroína sintió que una sonrisa se dibujaba en su rostro. Él admiraba a Yaoyorozu, y eso era algo que ambos tenían en común. Pero mientras el Esper terminaba los ejercicios, notó a otro diario en el lugar de Hiro, junto al suyo. A diferencia del otro diario, que había estado usando para responder preguntas, este tenía un diseño único. ¿Qué hay aquí? Con sus limitadas habilidades sociales, Mob no vio ningún problema en abrir el diario sin permiso para ver qué había dentro. Hiro levantó la vista para ver qué estaba haciendo Kageyama e inmediatamente se sobresaltó cuando vio a la Esper revisando su diario de música. ¿Son letras? Hiro se sonrojó y corrió a agarrar el cuaderno. Impulsivamente, arrancó la página del diario y la rompió en docenas de pedacitos. Kageyama quedó un poco desconcertado por la reacción de su compañero. Lo siento, no sabía que era tan personal. Con el pánico inicial desvaneciéndose, Hiro miró los trozos de papel en su mano y sintió una creciente sensación de vergüenza. No, estás bien. Supongo que solo me entró el pánico. ¿Y qué era eso? ¿Es la letra de una canción popular o algo así? ¿Es parte de una revista musical? Un ligero rubor apareció en las mejillas de Hiro, y con torpeza chasqueó los 2 cables de los auriculares que le colgaban de las orejas. Te prometo que no me burlaré de ti si eso es lo que te preocupa. La adolescente negó con la cabeza, dándose cuenta de la increíble persona con la que estaba hablando. Sí, ya sé que no lo harías. Este diario es una lista de mis notas sobre música, y la página que arranqué es una lista de letras para una nueva canción que he estado pensando. No hay nada de qué avergonzarse. ¿Sabes tocar instrumentos también? Sí, soy bastante buena con la guitarra, el piano y la batería, pero, la heroína continuó haciendo sonar sus auriculares, con la mirada clavada en el suelo. No es lo importante para ser una heroína. Siento que mostrar mis ideas y habilidades musicales al resto de la clase sería raro. El Esper se levantó, pues no podía estar de acuerdo con el razonamiento de su amiga. Hiro, no deberías menospreciar esas habilidades. De verdad te importa esto, y no deberías tirar a la basura lo que te importa. El aura de Kageyama cobró vida, y su energía se concentró en el diario. Kyoka jadeó cuando los trozos de papel se unieron en una sola página. El diario se abrió y el papel reformado volvió a su sitio. El Esper sonrió y le devolvió el libro a Hiro. Siempre debes recoger lo importante en tu corazón. Hiro le quitó el libro a Kageyama con cuidado. Nunca imaginó que sus compañeros apoyarían tanto su afición. Pero allí estaba Kageyama, animándola a abrazarla con todo su corazón y sin vergüenza.
La joven miró a su compañero y le dedicó una sonrisa sincera, poco común en ella. Estaba contenta de tener a Kageyama como compañero y amigo. Hirou rozó suavemente con los dedos la página que Kageyama había reparado. Esas palabras significaron mucho para ella, pues le habían permitido superar poco a poco la incomodidad de presentar sus aficiones a los demás y le hicieron comprender que no era vergonzoso ocultar la música a sus amigos. Él le había mostrado una bondad importante ese día. Y ahora, estaba retenido en el tártaro bajo la máxima seguridad posible. ¿Cómo alguien tan amable había terminado en una situación tan terrible? La adolescente hizo una mueca ante el dolor que él y el resto de su clase estaban padeciendo. Pero de todos los compañeros, Hirou estaba más preocupada por Yaoyorozu. Sabía lo unidos que eran ella y Kageyama, así que ¿cómo estaba manejando esta situación? Como Hirou temía, Yaoyorozu estaba pasando por un momento inimaginablemente difícil con toda esta situación. La vicepresidenta de la clase 1, había intentado ocultar su dolor y sus sentimientos en el trabajo, midiendo y calculando meticulosamente la ubicación de los muebles y otros accesorios en su habitación. Al terminar, se dio cuenta de que había sobreestimado el tamaño de su dormitorio, ya que lo había calculado basándose en el tamaño de uno de sus armarios en casa. Pero incluso habiendo dedicado todo este esfuerzo a terminar su habitación lo más rápido posible, el peso en su alma no había disminuido. Yaoyorozu salió de su habitación y miró la habitación que tenía justo enfrente. Esta era la habitación que le habían asignado a Kageyama. La adolescente abrió la puerta y entró en el espacio vacío. Si todo hubiera ido como debía, Kageyama estaría ahora en esta habitación, desempacando todas sus pertenencias. La recibiría con una sonrisa y una buena taza de té, y ambas hablarían sobre su nuevo dormitorio. En cambio, Kageyama estaba encerrado en una prisión de máxima seguridad, vilipendiado por algo que no era su culpa. Yaoyorozu abrió la puerta del balcón y miró a lo lejos. Nunca debió permitir que esto sucediera. Yaoyorozu había estado presente cuando Kageyama luchaba solo contra esos Nomu en el bosque. Si se hubiera quedado con él, hubiera pensado en el objeto adecuado para crear o la táctica adecuada, las cosas podrían haber terminado de otra manera, y Mob no se habría visto obligado a sacrificarse por el bien de su clase. Luego, estaba el incidente en el almacén. Yaoyorozu había ido con el resto de sus compañeros para intentar salvar a Kageyama de la liga y devolverle la amabilidad que les había brindado. En cambio, ella y sus compañeros no habían sido más que distracciones que All for One usó para debilitar a Kageyama. Se puso en peligro a sí misma y a sus amigos innecesariamente, obligando a Kageyama a salvarlos como siempre lo hacía. Para colmo, casi toda su clase habría sido expulsada gracias a su imprudencia, y terminó provocando que Shigeo se desatara, matando a docenas de inocentes. Momo se agarró a la barandilla del balcón, con las manos temblorosas de dolor. Sintió que las lágrimas empezaban a nublarle los ojos. ¿Por qué no podía estar ahí para él? Después de toda la amabilidad que le había brindado, todo el ánimo y la fe que le habían permitido abrazar sus talentos y convertirse en una heroína, ¿por qué no podía corresponderle? Momo se miró las muñecas. En la izquierda, llevaba un brazalete de flores. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Era un regalo que Mob le había dado poco después de su encuentro con Tomura Shigaraki en el centro comercial. Recordaba ese día como si fuera ayer. El centro comercial Kiyashi Ward estaba tan concurrido como siempre. Los compradores recorrieron las diferentes tiendas, maravillándose con los artículos únicos que cada una ofrecía. Entre ellos se encontraban dos estudiantes de la preparatoria UA, Momo Yaoyorozu y Shigeo Kageyama. Los dos adolescentes caminaban por el largo sendero. Aunque Yaoyorozu caminaba con alegría y una sonrisa, la mirada de Kageyama se dirigía constantemente a las diferentes tiendas, intentando hacer cualquier cosa para distraerse y calmar sus nervios. Le pedí a Hirou que nos acompañara, pero me dijo que ya había quedado con sus padres, así que supongo que solo nos quedamos tú y yo. La última vez que estuvimos aquí, no tuvimos mucha oportunidad de visitar las diferentes tiendas, así que ¿por qué no nos tomamos un tiempo para explorar el centro comercial?, preguntó Yaoyorozu. Claro. La sonrisa de Yaoyorozu se desvaneció brevemente cuando vio lo tenso que actuaba Kageyama. Kageyama, ¿pasa algo? La joven adolescente inmediatamente comenzó a asumir lo peor. ¿Regresar a este centro comercial te está trayendo algún tipo de trauma? La mirada de Kageyama se dirigió al instante a Yaoyorozu para disipar esa sospecha. No, no es eso.
Es que, Kageyama no encontraba la manera de expresar lo increíblemente nervioso que estaba. Estaba pasando el día a solas con una chica guapa, talentosa y compasiva de su clase en un centro comercial. Cualquiera que los viera pensaría que estaban en una cita. Cuando recibió el mensaje de Yaoyorozu preguntándole si quería acompañarla al centro comercial otra vez, sintió que su cerebro se aceleraba. Su lado tímido se sintió tentado a inventar una excusa para no ir, pero mentir y rechazar su oferta le pareció demasiado cruel. Así que allí estaba, solo con Yaoyorozu. Si iba a pasar la tarde con ella, más le valía ser sincero. Normalmente no voy de compras con amigos, especialmente con compañeros de clase, y como solo somos dos, es difícil saber qué hacer o decir. ¿De verdad era eso lo que le preocupaba? Yaoyorozu le puso suavemente la mano en el hombro, lo que hizo que el esper se estremeciera al tacto. Relájate, Kageyama. Has pasado mucho tiempo conmigo y con el resto de la clase este semestre. Así que actúa como siempre. Apretó brevemente el hombro de Shigeo con más fuerza. Simplemente sentí que, después de que la llegada de Tomura Shigaraki arruinara nuestra visita al centro comercial, era lógico que lo intentáramos de nuevo. Las amables palabras de Yaoyorozu calmaron brevemente los nervios de Shigeo. ¿Se había esforzado tanto solo por él? De acuerdo, dijo el esper. Genial. ¿Qué tal si probamos esa tienda de electrónica? Dijo Yaoyorozu, señalando la tienda a varios metros de distancia. Me di cuenta de algunas cosas que me llamaron la atención. El esper hizo lo que le sugirió y la acompañó a la tienda. Al entrar, quedaron maravillados con la cantidad de dispositivos que ofrecía. Había varios AirPods y auriculares con cancelación de ruido, e incluso había sets adaptados a personas con dones mutantes. El esper ya había estado en un centro comercial con Izuku, pero nunca en uno con este tipo de productos. Oh, mira. Movió un puesto con una Nintendo Switch en exhibición. Tienen una demo de Smash Bros. Ultimate para que los clientes la jueguen. Yaoyorozu se acercó al puesto y agarró brevemente el mando. Nunca he jugado en ninguna consola. ¿En serio? Pasé la mayor parte de mi infancia estudiando y leyendo libros, así que nunca tuve la oportunidad de jugar a esos juegos. ¿Por qué no probamos a jugar algo de Smash Bros. Entonces? La joven se encogió de hombros. No estaría mal probarlo, así que los dos adolescentes tomaron los joysticks y se prepararon para jugar. He jugado mucho a este juego con mi hermano menor, así que creo que puedo enseñarte a jugar. Primero, elige un luchador. Había docenas de luchadores para elegir, así que tardó un rato en determinar cuáles le llamaban más la atención. Tras una docena de segundos analizando las opciones, decidió que Zelda sería la mejor opción. Shigeo eligió a Ike, y cuando les dieron la opción de elegir el escenario, Shigeo optó por lo básico y seleccionó campo de batalla. Los dos luchadores ya estaban en la arena. Como nunca has jugado a este juego, intentaré explicarte lo básico, dijo el esper. Presionas el botón A para ataques neutrales y el botón B para ataques especiales. Momo obedeció y pasó un tiempo experimentando con estos controles. Descubrió cómo ajustar la dirección de los ataques según las flechas del Joy-Con. Presionas los botones L y R para agarrar a tu oponente. Estos botones se agarran con la punta de los dedos índice. Shigeo acercó a Ike a Zelda para que Momo viera cómo funcionaban los controles de agarre. Si presionas esos botones mientras te mueves a la derecha o a la izquierda, esquivas ataques. Los botones debajo de L y R se usan para bloquear. ¿Tiene sentido todo esto? Momo se tomó unos segundos más para experimentar con todos los controles y probar diferentes combinaciones de botones. Sí, creo que ya lo entiendo. El esper esbozó una leve sonrisa. Entonces podemos intentar empezar. Los dos adolescentes dieron inicio oficialmente a la pelea. Debido a su inexperiencia, Shigeo le dio un respiro a su oponente y le permitió probar sus movimientos. Aunque Mod tenía mucha más experiencia, Yaoyorozu aún podía defenderse. La joven sintió que sus labios se formaban en una sonrisa al sentir la emoción del videojuego. Semejante diversión era un lujo que apenas había tenido la oportunidad de disfrutar, y ahora que tenía la oportunidad, la encontraba bastante placentera. La compartía con Kageyama, y el esper correspondía con la misma satisfacción. Mientras continuaban, apareció una bola Smash. ¿Qué es eso? Es una Smash Ball. Si la rompes, te permite usar el Smash final del personaje. Curiosa por ver el Smash final de Zelda, Yaoyorozu rompió la Smash Ball y vio a Ike siendo comprimido en una trifuerza, eliminando una de las reservas de Ike.
Por desgracia, Mob aún tenía más experiencia y, después de un minuto, eliminó la reserva final de Yaoyorozu. Pero no estaba del todo decepcionada con su pérdida. Al contrario, esta había sido una agradable distracción para Yaoyorozu. Fue más divertido de lo que esperaba, dijo. Sí. Aprendes bastante rápido. Gracias. Pero creo que ya he visto suficiente de esta tienda. ¿Por qué no vamos a echar un vistazo a alguna tienda de ropa? Podemos ayudarte a encontrar ropa para el campamento de entrenamiento. Y. Yaoyorozu, tímidamente, puso las manos en la espalda mientras levantaba el pie de modo que solo la punta tocara el suelo. Si no es mucha molestia, quizá podría echar un vistazo a algunos vestidos que vi en exposición. Mob se sorprendió un poco. Nunca se había imaginado que Yaoyorozu fuera de esas chicas a las que les encantaba comprar ropa, pero no era de los que le impedían comprar donde quisiera. Vale. Dicho esto, los dos estudiantes salieron de la tienda de electrónica y se dirigieron a una de las tiendas de ropa deportiva cercanas. Se habían tomado su tiempo para revisar las diferentes opciones. Sin embargo, el Esper decidió dejar que Yaoyorozu tomara las riendas en cuanto a moda, ya que era un área en la que prácticamente no tenía experiencia. La joven heroína eligió unas camisetas con diseños oscuros y unos pantalones cortos holgados. Después de probárselos, el Esper los encontró relativamente cómodos y decidió que le quedarían bien para el campamento de entrenamiento. De camino a la caja, Momo insistió en que pagara la ropa, alegando la riqueza de su familia. Después de comprar la ropa para Kageyama, fueron a una de las tiendas de ropa más elegantes del centro comercial. Los ojos de Yaoyorozu brillaban de alegría al fijarse en un precioso vestido azul claro con un diseño floral único. La joven tenía la mirada fija en otras prendas llamativas que no pudo resistirse a mirar con atención. Kageyama, voy a probármelos a ver qué tal te quedan. Puedes sentarte en la sala de espera junto al probador. Probablemente te pida tu opinión después de elegir los vestidos que más me gusten, si te parece bien. El espera sintió, y Yaoyorozu corrió a un probador. Ver a su amiga mostrar tanto entusiasmo y emoción le permitió a Mo ver una faceta de ella que no había visto antes. De repente, se le ocurrió una idea. Quizás podría sorprenderla con un regalo. Estaría en el probador un rato, lo que le daría tiempo a buscar algo bonito. Pero tendría que ser un regalo pequeño, lo suficientemente pequeño como para que pudiera guardarlo en el bolsillo. Mob se había dado cuenta de lo mucho que le gustaba el vestido con el diseño de flores. Quizás una pulsera de flores sería un buen complemento. Pero el Esper dudó. Comprar un regalo así resultaría raro. ¿Acaso los amigos se hacían regalos tan caros? ¿Y qué impresión le causaría a Yaoyorozu? ¿Le daría un aspecto extraño? Estos pensamientos de inseguridad lo invadieron, debilitando brevemente su determinación. Pero entonces Mob recordó los momentos que habían compartido como amigos hasta entonces. En la prueba de batalla, durante el festival deportivo y mientras estudiaban para el examen final. Durante todos esos momentos, Momo había sido alguien en quien Mob podía confiar, quien lo había guiado a través de los desafíos y lo había ayudado a convertirse en la persona que se había esforzado por ser. Tenía que devolverle el favor de alguna manera, y este parecía un buen comienzo. Así que el Esper se apresuró a ir a la sección de joyería de la tienda. Seguramente tenían alguna joya de flores. Tras buscar en los estantes, Shigeo encontró justo la joya que buscaba. La etiqueta del brazalete decía: brazalete Geulia Full Blossom por 22.000 yenes. Aunque el Esper se mostró reticente al precio, Olmig le había dado una asignación mensual, y tenía suficiente dinero para cubrirla. Así que, con una prisa loca, el Esper agarró el brazalete y lo compró en la caja de la joyería lo más rápido posible. Tras comprarlo, el dependiente le dio a Mob un joyero de cortesía para guardarlo, un gesto que el Esper agradeció. Ahora solo tenía que asegurarse de que Yaoyorozu no se enterara hasta que terminaran de comprar, así que regresó a la sala de espera lo antes posible. Espero haber llegado a tiempo. Para su alivio, el Esper descubrió que Yaoyorozu no había salido del probador, lo que significaba que su secreto estaba a salvo por ahora. Shigeo esperó un minuto a que su amiga terminara de probarse todos los vestidos hasta que finalmente oyó su voz llamándolo. Kageyama, ¿qué te parece esto? Shigeo sintió una oleada de calor que le recorrió el cuerpo. Había elegido el primer vestido azul que había visto en la tienda, pero con razón. La forma en que el color combinaba con sus ojos onix y cómo le sentaba, Mob se quedó sin palabras. Yaoyorozu vio que su amiga parecía estupefacta y sintió que una sonrisa se dibujaba en su rostro.
Supongo que a ti también te gusta. Incapaz de responder verbalmente, Shigeo simplemente asintió. Yaoyorozu quedó satisfecha con la reacción. Esperaba que sus padres encontraran el vestido igual de atractivo. El resto del día pasó volando. Los dos continuaron explorando el centro comercial, examinando las diversas tiendas y atracciones de la zona. Incluso encontraron una pequeña zona donde los ciudadanos podían detenerse a admirar algunos gatos e incluso acariciar a los adorables bultos. Durante todo esto, Shigeo y Momo sintieron una sensación de alegría y serenidad. ¿Quién iba a imaginar que pasar tiempo juntos así sería tan divertido? El sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad y el dinamismo del centro comercial se desvanecía. En la entrada, Kageyama y Yaoyorozu estaban de pie con bolsas llenas de todos los productos que habían adquirido durante su aventura. Gracias por venir aquí conmigo hoy, Kageyama, dijo Momo, realmente me divertí. Yo también, respondió Shigeo. Ahora que estaban a punto de irse, el Esper pensó que era hora de darle el regalo. Los ojos de Yaoyorozu se fruncieron con confusión al ver a Mob entrar en un repentino ataque de timidez. ¿De qué se trataba todo esto? Mientras estabas en el probador, te compré un regalo. El Esper sacó el joyero de su bolsillo y se lo dio a Yaoyorozu. Solo quería agradecerte toda la ayuda que me has brindado y por ser tan buen amigo. Un rubor apareció en el rostro de Yaoyorozu. ¿Le habría regalado Kageyama? La joven abrió la caja para ver qué contenía, y sus ojos color onix brillaron de asombro ante el hermoso brazalete. La paranoia de Kageyama comenzó a corroerlo al aceptar el regalo. Era demasiado espeluznante, como temía. ¿No le había gustado? ¿Era un regalo inadecuado para una chica? Es hermoso. Yaoyorozu se colocó el brazalete en la muñeca izquierda, admirando su brillo bajo el sol poniente. Al oír esto, la paranoia de Mob dio paso rápidamente al alivio. Menos mal que le había gustado el regalo. Pero resultó que este gesto significó más para ella de lo que él jamás hubiera imaginado. En un acto de compasión y gratitud, Yaoyorozu se acercó a su amigo y lo abrazó con ternura. Gracias, Kageyama. Esto significa mucho para mí. El cuerpo de Shigeo empezó a temblar como una hoja. Yaoyorozu lo abrazaba. Nunca en su vida una chica lo había abrazado. Le tomó unos segundos recapacitar, y decidió corresponder a su gesto rodeándola con sus brazos, vacilante. Mientras lo hacía, Yaoyorozu no pudo evitar notar el temblor de Kageyama. ¿Tendría miedo de recibir un abrazo suyo? Pero sentir que su amiga correspondía a su amabilidad disipó esos temores, y otra sonrisa se dibujó en su rostro. Una vez más, recordó lo afortunada que era de tenerlo como amigo. Con la mirada fija en el brazalete, Yaoyorozu no pudo contener las lágrimas. Uno de sus mejores amigos y compatriotas, que la había apoyado en las buenas y en las malas, que siempre le había mostrado bondad con sus palabras o con estos regalos, ahora estaba siendo tratado como un criminal. Había tantas cosas que quería decirle. Deseaba que estuviera allí ahora mismo. Deseaba que estuviera allí para abrazarlo y decirle cuánto lamentaba haberle fallado, por no haber estado ahí para él cuando más la necesitaba. Pero, por desgracia, su destino ya no estaba en sus manos. Solo podía quedarse allí y lamentar sus fracasos, lamentar como el resto de su clase el terrible destino de su compañero más fuerte. Bueno gente, ese fue el capítulo número 43, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.